En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y sacia nuestros corazones, y renuévalos. Hoy venimos, Señor, para pedirte, poderte encontrar, celebrar, como esta verdad única de la cual nos has comunicado y que queremos acoger a través de tu presencia sacramental. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, que yo te ame tanto que de amor por ti muriera. Bueno, vamos llegando para concluir en este itinerario catequético desde mi experiencia personal, en mi vivencia cristiana. Vamos a terminar con la catequesis de dejarse salvar por Dios o encontrar esta experiencia de salvación para la vida del hombre, dada por Jesucristo a la Iglesia para comunicarla a todo ser viviente. Y quiero partir del prólogo del Catecismo de la Iglesia, que dice: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos, sino el nombre de Jesús. Es un resumen de Juan 17, versículo 3, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 3, 4, y Hechos de los Apóstoles 4, 12. Estas son las razones de nuestra fe, las razones de encontrar esta experiencia maravillosa de dejarnos salvar, que es aceptar esta vida que se propone como enseñanza, la vida del hombre, conocer y amar a Dios, y en Él encuentra este pleno sentido de salvación, de voluntad de sentido. Para mí la palabra salvación no es más que tener voluntad de sentido, contenidos, para saber reconocer que Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. Por eso en todo tiempo y en todo lugar está cerca del hombre, le llama y le ayuda a buscarlo, a conocerle y amarle con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia, la Iglesia, y lo hace mediante su Hijo, que envió como Redentor y Salvador, al llegar la plenitud de los tiempos. En Él y por Él llama a los hombres a ser, en el Espíritu Santo, sus hijos de adopción y por tanto los herederos de su vida bienaventurada. Para que esta llamada resuene en toda la tierra, Cristo envió a los apóstoles que había escogido, dándole el mandato de anunciar el Evangelio. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fortalecidos con esta misión, los apóstoles salieron a predicar por todas partes esta misión, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que le acompañaban. Quienes, con la ayuda de Dios, han acogido el llamamiento de Cristo y han respondido libremente a ella, se sienten por su parte urgidos por el amor de Cristo a anunciar por todas partes en el mundo la buena nueva. Este tesoro recibido de los apóstoles ha sido guardado fielmente por sus sucesores. Todos los fieles de Cristo son llamados a transmitirlo de generación en generación, anunciando la fe, viviéndola en la comunión fraterna y celebrándola en la liturgia y en la oración. Y esta es la transmisión de nuestra fe. Esto es lo que enseña el Catecismo, y que no hay verdad más contundente, explicada de manera clara, de manera que seduce, de manera que ilumina, para entender
esta experiencia de salvación, de saber encontrar a Cristo el Salvador, como lo señala la Iglesia, como lo señala este mandato, iluminado por la palabra de Dios. Y esta es la gran enseñanza que quiero comunicar en esta tarde. Solo en el cultivo de estas verdades de fe dadas a la Iglesia, confirmadas por el Espíritu Santo. ¿Y qué nos confirma? Esta verdad de Jesucristo, que solo en Él nosotros vamos a encontrar esta experiencia de salvación. El hombre no encontrará esta experiencia de salvación en otras verdades de Oropel, o en otros dioses, o en otras experiencias que hoy día señaladas a través de la nueva era, o de otras prácticas religiosas que de una u otra forma deshumanizan al hombre. No encontrará su verdadera dignidad humana, sino en la persona adorable de Jesús. Por eso lo dice la palabra: no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos, sino el nombre de Jesús. Y este nombre se da a través de una experiencia de fe, que es una gracia. Cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le declara que esta revelación no le ha venido de la carne ni de la sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Por eso, vivir esta experiencia de salvación nace y viene de una fe, de un don de Dios, de un don que Dios quiere comunicar y dar al hombre, y lo da de forma gratuita, y lo da a los corazones generosos, a los que buscan con sincero corazón. Y porque la fe es un don de Dios, es una virtud sobrenatural infundida por Él. Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con el auxilio interior del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu y conceda todo gusto en aceptar y creer esta verdad de salvación. No es una verdad que está fuera del orden del humano, del hombre. La fe es un acto humano del hombre. Y esta fe que profesamos, cuando encontramos en el anuncio del Evangelio, es de ahí donde nosotros vamos encontrando razones para la existencia, razones para creer, razones para vivir, que de una u otra forma conjuga la razón de Dios con la razón del hombre. Cuando el hombre acepta las razones de Dios, de aquel que lo creó, con sus propias razones de eternidad, con sus propias razones de expresión en el universo, en el cosmos, es ahí donde nosotros vamos encontrando que la fe es un acto humano y que solo es posible creerle a Dios cuando nos acercamos a Él con humildad, con sincero corazón. Por eso la experiencia de salvación se da en un ejercicio yo diría, como lo dicen en mi espiritualidad, una práctica de verbos, que es que para encontrar esta salvación, para encontrar a Dios, hay que doblar rodillas, inclinar la cabeza, desocupar la mente, el corazón, para dejar que Dios sea Dios y creerle, y atreverse a confiar en Él, atreverse a cultivar su ciencia expresada de amor en la palabra, en el anuncio de la persona adorable de Jesús, donde el hombre solo encontrará saciar su sed de infinito y encontrará esta vida eterna, porque para Él ha sido enviado, y ha sido enviado precisamente para iluminar al hombre, que no contrario, como lo dice el catecismo, solo es posible encontrar esta experiencia por gracia, en los auxilios interiores del Espíritu Santo, pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano, no es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre. Depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por Él reveladas. Ya en las relaciones humanas no es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que otras personas nos dicen sobre ellas mismas y sobre sus intenciones y prestar confianza a sus promesas. Como por ejemplo, cuando un hombre y una mujer se casan para entrar así en comunión mutua, por ello es todavía menos contrario a nuestra dignidad presentar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que revela y entrar así en comunión íntima con Él.
En la fe, la inteligencia y la voluntad humana cooperan con la gracia divina. Creer es un acto del entendimiento que asienta a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. La fe y la inteligencia, el motivo de creer, no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdaderas e inteligibles a la luz de nuestra razón natural. Creemos a causa de la autoridad de Dios mismo que revela y que no puede engañarse ni engañarnos. Sin embargo, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de su revelación, los milagros de Cristo y de los santos, las profecías y la propagación y la santidad de la Iglesia. Su fecundidad y su estabilidad son signos ciertos de la revelación adaptados a la inteligencia de todos, motivo de credibilidad que muestran que el asentimiento de la fe no es un modo alguno o un movimiento ciego del Espíritu. La fe es cierta, más cierta que todo conocimiento humano, porque se funde en la palabra misma de Dios, que no puede mentir. Ciertamente las verdades reveladas pueden parecer oscuras a la razón y a la experiencia humana, pero la certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón natural. Por eso saber encontrar y cultivar esta verdad de fe en libertad, en necesidad y en perseverancia es donde encontramos que adhiriéndonos a la persona adorable de Jesús, encontramos los comienzos de la vida eterna, de experimentar que eso que creemos, que es un acto personal de respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela, que la fe no es un acto aislado, que nadie puede creer solo como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro, nuestro amor a Jesús, el Salvador. Y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de los otros. Creo. Creer es la gran experiencia maravillosa de sentirnos salvados, y de sentirnos salvados y encontrados en esta verdad que da sentido a la vida. Por eso, dejarse salvar es creer, aceptar y proclamar el señorío de Jesucristo sobre todo lo creado, sobre toda la tierra. Y es encontrar esta experiencia trinitaria, divina, tal como la señala la economía divina, que obra a la vez común y personal y que da a conocer la propiedad de las personas divinas y su naturaleza única. Así toda la vida cristiana en comunión con cada una de las personas divinas a través de Jesús, sin separarlas de ningún modo, el que da gloria al Padre en el Espíritu Santo. Por eso el que sigue a Cristo lo hace porque el Padre lo atrae y el Espíritu lo mueve. El fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad, que lo hace a través de Cristo y que lo hace a través de la acogida de su palabra, que lo hace a través de esta experiencia de sentirse habitado por la Santísima Trinidad, por la ciencia que devela el gran misterio de Cristo y que lo dice en su palabra. Si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi palabra y mi Padre la amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. La encarnación del Hijo de Dios revela que Dios es el Padre eterno y que el Hijo es consubstancial al Padre, es decir, que es en Él y con Él el mismo y único Dios. Y en Él encontramos la misión del Espíritu Santo enviado por el Padre en el nombre del Hijo y por el Hijo junto al Padre, que revela que Él es con ellos el mismo Dios único. Con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Y el Espíritu Santo que procede del Padre en cuanto fuente primera y por el don eterno
de este al Hijo, del Padre y del Hijo en comunión, es por la gracia del bautismo que nosotros somos llamados a participar nuevamente a la vida bienaventurada de la Trinidad, que aquí abajo en la oscuridad de la fe y después de la muerte en la luz eterna. Por eso la fe católica es esta: que veneremos a Cristo como el único Dios, Dios y hombre verdadero, para encontrar en Él la Trinidad en la unidad, no confundiendo las personas ni separando la sustancia. Una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo, pero del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, una es la divinidad, igual la gloria coeterna y la majestad. Esta es la gracia que se nos comunica a nosotros de Dios en el misterio de su amor. Por eso, saber encontrar esta salvación es saber encontrar en la vida sacramental de la Iglesia la dinámica de la fuente de la salud y de la vida, la dinámica de saber aceptar estas verdades como dogma, que son confirmadas en el tiempo por Dios a través de sus grandes señales, la Sagrada Familia, en María y en José, y de manera especial en María. En el gran misterio de Fátima, por ejemplo, ¿a qué viene la Virgen? Si no es a confirmar nuestras verdades de fe. ¿Qué señala la presencia de la Virgen en el mundo actual? No hay una verdad más contundente que Jesucristo, el Señor y Salvador, para darle sentido al corazón del hombre, de su existencia, que Él. Y esta es una manifestación de Dios que va más allá de las experiencias de la lógica del hombre. Por eso saber encontrar en María, como señal de Jesucristo, es saber encontrar esta experiencia maravillosa, que es un hito, que está marcado en el misterio de Fátima, de una manera especial para estos tiempos, como tiempos de gracia, de confirmarnos que el cielo es una verdad, que el purgatorio es una verdad, que el infierno es una verdad. ¿Qué es lo que encontramos en los mensajes de Fátima? Pues esta gran verdad, confirmada a través de 3 humildes pastores, de 3 humildes testigos, que señalan esta experiencia de amor que no puede agotarse, que no puede perderse, porque eterno es, de Dios es, y ahí está, y que de una u otra forma Dios no quiere que nos privemos de Él, de la persona adorable de Jesús. Por eso Él se da en todo tiempo y en todo lugar, y escoge testigos que como los apóstoles, y como tanta historia de tantos hombres y mujeres que como yo nos consagramos la vida y la entregamos para testificar esta vida. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre amado, y a tu enviado Jesucristo. Y como les digo, queridos hijos, no encontraremos nosotros, los seres humanos, especialmente los cristianos y los católicos, otra verdad que nos dé vida en abundancia, pero que esta vida se cultiva en la entrega, en el sacrificio, en la penitencia. Hay que recuperar la penitencia, porque esta penitencia nos debe llevar al conocimiento pleno de esta verdad que se debe cultivar cada día en comunión con la Iglesia, con este itinerario de estas lecturas diarias de la Iglesia, en comunión en la oración con los salmos, en comunión con cada evangelio que se proclama día a día en la Iglesia y que es fuente de salud, de redención y de salvación, de iluminación para cada corazón, de cada familia, de cada pueblo. Por eso, qué gran regalo el de Jesús el Salvador, el saber descubrirlo como cabeza de la Iglesia y nosotros siendo cuerpo de ella, encontrar esta experiencia sanadora, salvadora, que nos redime. Pero ¿cómo se da? Asumiendo cada uno individualmente este proceso de redención, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador, confesándolo con el corazón abierto, aceptándolo como el único secreto de amor. Y para ello es el único medio eficaz, humilde, de morir a toda prepotencia, de hacernos y ser como niños, para aceptar a este Salvador, a este buen Padre que nos señala, que es amor, que nos guiará. Solo esta verdad la encontramos cuando nos abajamos, cuando somos sencillos, cuando somos humildes, vemos la gloria de Dios y podemos disfrutar de la felicidad
que nos da su amor. Jesucristo es el cielo en la tierra. Por eso la iglesia es el cielo en la tierra. Y es la participación de la vida divina a través de los sacramentos. Por eso es tan necesario celebrarlo. Por eso es tan necesario en este tiempo difícil volver a la iglesia para comer de la vida, para comer de su vida, que es donde nosotros encontramos toda la fuente que nos fortalece, toda la fuente que nos da razones para creer, toda la fuente que nos fecunda en la alegría, toda la fuente que nos fortalece, toda la fuente que nos lleva en una experiencia de saber recibir su amor, de liberarnos de la incapacidad de amar, para devolvernos esa capacidad de que recibiendo su amor, nosotros podamos, además de vivirlo, compartirlo con todo lo creado. Por eso aceptar esta verdad de Cristo es un llamado urgente, queridos hijos. Aceptar esta verdad de bien. Sepan que bien se dice con verdad, que el cielo está y empieza con nosotros, porque Dios está ahí, y así, si no lo experimentan, es por la desarmonía en el amor que yace el odio y que genera el caos. Por eso, saber encontrar esta vocación de llamado de Jesucristo, este es mi máximo mandamiento. Amarás a tu Dios con toda la fuerza del alma y el corazón, y al prójimo como a sí mismo. No hay mayor verdad salvadora que esta pronunciada de la boca de Jesús para la vida del hombre, para saciarlo. Por eso el llamado grande de la salvación de Cristo es el llamado grande al ejercicio mismo del amor que se da a través de la práctica de la virtud, a través de encontrar estos fundamentos del amor, que no es más que esta espiritualidad de responsabilidad conyugal, saber encontrar esta alianza de amor, es saber encontrar nuestros compromisos. ¿Dónde se da esta plenitud del amor? Si no es en la familia. ¿Y cómo se da en la familia? Sentir este amor fraterno, siempre contrastado con la palabra y los gestos de Jesús de Nazaret, donde el hombre es llamado a un compromiso concreto, a nivel personal y de cierta manera a nivel de estructuras históricas, iluminado por esta misma palabra en los signos de los tiempos. Por eso, una de las grandes iluminaciones que Dios da, que Jesús da, es en la realización comunitaria de esta vida de fe y de amor y de esperanza, teniendo como objetivo la implantación y la plenitud de su reino, del reino de Dios, con sus valores evangélicos. Es ahí donde encontramos lo que el Espíritu del Señor y su santa operación comunica. ¿Y cuáles son los medios para aceptar esta salvación? Pues se dan en los medios sobrenaturales que Jesús revela y enseña a través del Evangelio. Los medios naturales y los medios sobrenaturales. Los medios sobrenaturales que unidos a Él cultivamos la virtud de la oración personal, de la oración conyugal y la oración familiar, en la unidad con la práctica de los sacramentos, que encontramos la maravillosa experiencia de Él, de salvación, que es saber vivir, dejar a Él vivir en familia, en el matrimonio, que no se puede aislar de la vida de la salvación, y menos de los sacramentos y de la iglesia, donde todos los hombres encuentran fuente de salvación, de la participación en la liturgia, de la lectura de la palabra de Dios, de la formación en la fe, de la catequesis y la doctrina de Cristo, del entrenamiento y la participación en el apostolado como pareja, apostolado personal, en la participación de la parroquia, en la vinculación a movimientos apostólicos, preferentemente familiares. Es aquí donde nosotros encontramos este ejercicio, esta experiencia de salvación, que nos debe llevar a un cultivo de las virtudes naturales, que nos llevar a esta experiencia de amor, de respeto al otro, de saber descubrir esa experiencia de cortesía, de buenos modales, de alegría, de la práctica de la justicia, de la fortaleza, de la prudencia, de la responsabilidad que nos corresponde, del sacrificio, de la generosidad, pero sobre todo de esta comunicación interpersonal, de diálogo con Jesús,
para entrar en diálogo con nosotros mismos y poder entrar en diálogo con los demás. Y es ahí donde se da esta gran experiencia interpersonal del afecto, del aprendizaje y de la práctica de un adecuado comportamiento de la vida del hombre, de la calidad de vida del hombre. Y es en él donde el hombre encuentra la calidad de vida sexual, el adecuado desempeño del trabajo, en el adecuado manejo de la administración de los bienes, de la participación en las actividades que se propongan, el beneficio de la comunidad. Es ahí donde encontramos nuestra existencia. Es ahí, por eso, que una de las grandes signos de salvación de la Iglesia para el mundo, a veces los encontramos en la doctrina social de la Iglesia, en esa gran obra salvadora de la Iglesia que se da en favor de los pobres, en favor del afligido, en favor de tantos enfermos, en eso que ustedes contemplan y que de manera silenciosa hace la Iglesia, pero que su función motora, su fuerza está en esta verdad de Cristo, en las razones en que da Cristo al corazón de tantos, que por eso nosotros damos la vida porque es la vida, y entregamos la vida porque empezamos a experimentar la respuesta a todos nuestros interrogantes y saber encontrar esta experiencia de eternidad, de vocación eterna o de vocación a la santidad, que no es más que saber encontrar el bien que nos realiza, el bien que nos compromete, el bien que sacia el corazón del hombre. Por eso, queridos hijos, hoy te invito de manera especial a renovar tu fe, a saber reevaluar tus principios de fe, a saber volver a cultivar, a evangelizarte, a saber encontrar esta verdad. Tal vez quizás nos las han comunicado de manera frágil, endeble, que por eso hoy vivimos en la apostasía, por eso hoy vivimos en una pérdida de la fe, porque la transmisión de la fe ha sido endeble, ha sido caduca, o no ha sido transmitida a través de la vida, porque la fe se transmite con la vida. Hasta que no volvamos a ser misioneros con espíritu, guiados por la fuerza de su amor, no vamos a encontrar esta gran experiencia de saber sentirnos salvados, encontrando a la persona adorable de Jesús. Solo en Él está la vida, solo en Él está la eternidad, solo en Él el hombre sabrá dar respuesta a todos sus interrogantes. ¿Qué necesitamos para encontrarlo? Humildad, simplicidad, sinceridad de corazón, o tener el coraje, atreverse a creerle. Y yo te invito a eso. Atrévete a creerle, a entrar en relación con Él, con su palabra, con su vida misma, dada y expresada a través de lo que celebramos en la Iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. No hay verdad más dada por Cristo al mundo que este gran misterio de la Iglesia, que permanecerá y que estará presente, porque se cumplen sus grandes promesas dadas a Pedro. Tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno jamás la derrotarán. Por eso, aunque los enemigos de la iglesia, aunque el mundo, los criterios del mundo quisieran derrumbar estos grandes cimientos, no lo podrán, porque tienen una promesa eterna, porque es una palabra que tiene espíritu, vida, porque es una presencia de eternidad en el mundo, que tiene el sello de una palabra que se cumple ayer, hoy y siempre, y que permanecerá con sus grandes promesas. Todo pasará, dice Jesús, pero menos mi palabra. Por eso yo te invito en este tiempo que nos regala la Iglesia, saber encontrar estas 4 reflexiones que he querido compartir con ustedes con cariño. Esta cuaresma este tiempo es un tiempo de gracia. Y los tiempos en la Iglesia son tiempos de salvación, de gracia, de redención que Dios nos da. Por eso, los grandes signos y los acontecimientos actuales en el mundo deben hablarnos y nos deben hacer un llamado urgente a la conversión, un llamado a asumir la verdad de Jesucristo como una verdad plena en la vida, para cultivar su ciencia de amor, para que nos ilumine, para que nos faculte, para que
nos rehabilite en el Espíritu y nos devuelva esa capacidad de saber encontrar en Él el amor del Padre, de saber encontrar en Él el amor, la vida en el amor que se comunica cuando nosotros en contacto con Él, con su vida misma, que se comunica a través de la iglesia, de los sacramentos, nos dan vida y vida en abundancia. Por eso esta Cuaresma nos tienes que volcar, esta Semana Santa nos tenemos que volcar nuevamente a los templos. No podemos tener miedo a la muerte, no podemos tener miedo al coronavirus, no podemos dejarnos socavar la fe por Don Sata y sus alegres muchachos, que son los que han una u otra forma infunden temor, el temor para apartarnos de Cristo, apartarnos de la iglesia, apartarnos de la misa, o sea, alejarnos de esta gran experiencia comunitaria, es apartarnos del amor de Dios, de recibir su amor, de recibir toda fuente de salud y de redención. Por eso no vamos a la misa a contaminarnos, vamos a la misa a salvarnos, a sanarnos, a fecundarnos, a capacitarnos, a rehabilitarnos, a liberarnos. Entonces, esta Cuaresma tiene que ser distinta por los signos de los tiempos que se señalan por las circunstancias y los acontecimientos de la historia. Es tiempo de conversión, es tiempo de penitencia, es tiempo de dejarnos reconciliar por Dios, es tiempo de dejarnos encontrar por Dios, es tiempo de dejarnos amar por Dios y de dejarnos salvar por Él. Y no hay otra experiencia única de salvación de la que se da en la Iglesia de Cristo, y solo la podrás encontrar en la Iglesia católica, apostólica, como verdad plena, porque en ella encontrarás a través del magisterio toda la luz que tú necesitas para entender tu vocación antropológica, tu vocación de cielo, tu vocación de eternidad, tu vocación de amor para amar. No seamos soberbios, queridos hijos, volvamos nuevamente, dejémonos reconciliar por Dios, volvamos con humildad, con esa fe de niño, a volver al sacramento de la confesión para saber encontrar esta experiencia maravillosa de fidelidad del amor de Dios. Miren, se lo digo de manera especial, no hay sacramento tan grande en la iglesia que nos ayude a encontrar estas 4 catequesis que he querido expresar de manera personal y expresarle a ustedes. No hay sacramento más grande donde yo puedo experimentar que me encuentro con Dios, que me reconcilio con Dios, que encuentro su amor y su salvación, que el sacramento de la confesión, y que es propio de este tiempo de Cuaresma, y que por eso tenemos que volcarnos los católicos con urgencia, volver a confesarnos, para que en gracia podamos recibir su vida, su amor, y podamos experimentar que estando en gracia podemos ver milagros, podemos ver su gloria, porque no hay gloria más grande y no hay sanación más grande que comulgar estando en gracia, estando confesado. No podemos darnos el lujo de volver y despreciar el sacramento por miedo al coronavirus. No, aquí estamos nosotros los pastores, y más en esta iglesia que tenemos el apoyo de nuestro obispo, de crear una estrategia, de abrir los templos para hacer un llamado urgente a todos los católicos de que vuelvan sin miedo a la iglesia, porque volviendo a la iglesia es volver a Cristo, fuente de salud, de salvación, de amor, de verdad y de vida. Que Dios nos bendiga en este tiempo y que nos ilumine toda su palabra, que dada a la iglesia en el itinerario cuaresmal de este tiempo, nos lleva a descubrir y a celebrar nuevamente la pasión y muerte de Jesucristo, para saber encontrar la resurrección de Él y vivir como hijos resucitados, como hijos de la luz, vivir en el Espíritu Santo, porque quien encuentra en la pasión de Cristo su resurrección, encuentra su propio Pentecostés y encuentra su propia vida. No hay mayor logro de lograr vivir en Pentecostés que saber encontrar este gran misterio de la encarnación, pasión, crucifixión y muerte de Cristo como verdad plena y única, como verdad que nos conduce a la vida eterna. Que Dios en este tiempo derrame su Espíritu sobre la faz de la tierra,
que habite en el corazón de todos los pueblos de la tierra, para que nosotros podamos ser liberados del ateísmo, de la inmoralidad, especialmente de esta peste. Que Dios los bendiga, queridos hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.